Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Gerson Ortiz, periodista de la Unidad Investigativa, y hoy empezaremos a aterrizar el círculo de poderosos que está alrededor de Abelardo de la Espriella, un gobierno que lleva ya 2 semanas, pero en el que empezamos a ver caras conocidas que van a ser importantes durante los próximos 4 años. Esto es desde la redacción. Jeanette Prieto es la coordinadora de la Unidad Investigativa. Jeanette, ¿qué tal todo? Hola Jeff, qué chévere estar acá contigo. Llevamos ya casi 2 semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella. El tema del terremoto nos ha ocupado la agenda, pero hay una historia que publicamos hace unos días en la unidad, y es el círculo de poderosos que está alrededor de Abelardo de la Espriella, personas que van a ser claves durante los próximos 4 años, algunos ya conocidos, otros no tanto. Aquí puedes revisar la historia, se llama el círculo de poderosos alrededor de Abelardo de la Espriella, la puedes consultar en lasillavacía.com. Hablemos en líneas generales, ¿quiénes son todas estas personas que están alrededor, que están orbitando alrededor de Abelardo de la Espriella? Bueno, esta historia en principio la hicimos un poco para pintar cuáles son los intereses que llegan en el gobierno más allá de los obvios y establecer qué tipo de amigos, de empresarios y de clanes, o incluso más allá de clanes, de grupos económicos, están detrás de Abelardo de la Espriella y su entrante, pues y su nuevo gobierno. En realidad, la historia plantea unas 16 caras Y varios grupos. y varios grupos en los que cada uno describe qué intereses se pueden jugar, cómo se van a jugar en este gobierno. En línea general, lo que vemos es que hay mucho interés en el tema petrolero, minero, transportador, que es una de las apuestas de este gobierno, ¿no? Con el tema del fracking y de reactivar un poco el tema del sector minero energético. Sí, en teoría eso es parte de como de los intereses sobre los que se van a empezar a tirar dados y sobre los que nosotros tenemos que estar pendientes para seguir. Y entonces lo que hicimos fue una selección de caras en las que mostramos desde unos que ya eran bien conocidos hasta otros que terminamos descubriendo justo en la reportería de esta historia. Había uno en particular que estaba ahí, pero que no habíamos visto todavía dentro en el mapa. Es un amigo personal de Abelardo de las Priellas. Si quiere, Santi, podemos abrir el Zoom de una vez para mirar la historia de quién es Gregory. Se llama Gregorio Schaller. Ajá. Así como el presidente es de Barranquilla Sí. y en realidad se dedica a temas de diseño de interiores y tiene intereses en ese sector formalmente, pero adicional es casi que un conector con muchas relaciones de Abelardo de la Espriella con el gobierno de Estados Unidos y particularmente con el ala derecha y más conservadora que representa el gobierno de Donald Trump. Entonces, Gregory Schaller fue, por ejemplo, uno de los que inscribió el comité de firmas de Abelardo Sí. de la Espriella y luego en la campaña, aunque tenía un rol que pues cuando uno revisa las redes, bueno, era muy visible, en realidad como no se movía necesariamente al lado de todo el círculo de poder, casi que no era fácil identificarlo. Pero Gregory además está muy bien relacionado con la farándula de Caribe, su esposa es cantante, se llama Bemba Colora en redes sociales y él, por ejemplo, hizo un tour entre primera y segunda vuelta en varias regiones del país junto con otros cantantes para dar regalos y como promocionar la campaña de Defensores de la Patria. Y Gregory, por ejemplo, ese tour lo hizo junto a un estadounidense que en Colombia sonó mucho hace un par de años, que se llama Daniel Newlin. Daniel Newlin iba a ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia. Al final ese nombramiento no se concretó, pero Dan Newlin sí terminó pues teniendo muchos intereses alrededor de Colombia y muchos amigos, particularmente ligados al nuevo gobierno. Entonces, él se vuelve como uno de estos conectores. Daniel Newlin es un magnate estadounidense, muy amigo de Trump. Por ahí lo tenemos en algunos de los videos de Gregory, que por cierto es muy mediático, ¿no? En sus redes sociales. Sí, y cuando digo magnate es magnate, jet propio, todo lo que muestra alrededor de la plata del primer mundo, como en todo su alcance. También en esa línea está Tim Ballard, que Ujú. es otro activista súper conservador, con conexión directa con MAGA, que es el movimiento Make America Great Again, y que también hace parte de ese círculo, que ha estado incluso, tanto Newlin como Ballard han estado muy activos alrededor de la catástrofe del terremoto. Entonces, vimos en sus redes promocionando cosas como ya tenemos los jet listos desde Miami, ¿quién más con jet quiere venir
a prestarlo para llevar ayudas. Cosas de ricos en medio de... Sí, y también, por ejemplo, hay otra línea que está en ese mismo grupo que digamos, se despliega desde Greg Schaller, que son una pareja de esposos que son los representantes de CIPAC, que es una conferencia ultraconservadora que se creó en Colombia formalmente el año pasado y que también han estado muy activos y que representan nuevamente estas líneas de la derecha más derecha que en estos momentos hay en el continente y que se está relacionando directamente con Abelardo de la Espriella. CIPAC tiene además una característica particular y es que ellos tienen historia en Argentina, entonces... Es un gobierno que de la Espriella quiere emular, ¿no? El de Milei. Por supuesto, y entonces, digamos, el CIPAC ya estuvo como en un escándalo de prensa en Argentina porque se descubrió que varios de los integrantes de esa conferencia terminaron recibiendo contratos en el gobierno de Javier Milei. Entonces, eso por ahora lo que muestra es que hay muchos intereses que se están jugando alrededor de solo esa línea que estamos mostrando en este momento, que es la de Gregory Schaller, y que seguramente van a dar mucho de qué hablar. Lo pueden seguir en redes sociales y se van a dar cuenta de lo particular que es Gregory Schaller Gallardo, que además es fundador de Defensores de la Patria, el partido como tal. Ese es el primer, digamos, cercano que tiene a hablar de los Espriella. Un segundo elemento, Ginette, que hemos rastreado también mucho es Joaquín Gutiérrez. Sí. Joaquín Gutiérrez, amigo, gerente de la, jefe de la campaña, mano derecha de Abelardo de la Espriella, una de las personas a las que les agradeció personalmente el día de la elección. Hablemos de los intereses de quién es Joaquín Gutiérrez y de los intereses que tiene alrededor del gobierno de Abelardo de la Espriella. Ok, bueno, un poco como datico de color, la primera vez que la silla vio a Joaquín Gutiérrez fue en una de las correrías de Abelardo en una iglesia cristiana, mientras estaba haciendo campaña, y como estaba tan cercano al entonces candidato, empezamos a preguntar como quién es él, quién es él, quién es ¿Quién es él, Joaco? y hasta que nos dijeron, no, él es el mejor amigo de Abelardo, se llama Joaquín Gutiérrez. Luego tú hiciste una gran historia alrededor de cuáles eran los intereses. Los intereses de Joaquín cruzan particularmente por el tema de salud. Tiene clínicas que además hacen parte o se lucran de los subsidios de la salud para las personas del régimen subsidiado. Sus intereses particularmente están en Santa Marta, pero además está diversificado y también tiene intereses en construcción. Que tiene que Entonces, ver también con el edificio que está construyendo Abelardo de la Espriella aquí en Bogotá. exacto, tal cual, a través de una empresa que se llama Desarrolladora Salgado. Entonces, esa es la otra línea de negocio. Y Joaquín es como de estos casi que poderes que no es que les guste mucho figurar muy de frente, les gusta más estar como en la trastienda del poder, pero con esta campaña, con las notas que empezamos a sacar, ya empezó como a quedar un poquito más de frente, ya tiene figuración directa en el gobierno. El viceministro de Justicia, que será el encargado de construir las cárceles, es su cuñado. Sí. Y hay otro nombramiento que se me está El yendo. interventor de la nueva EPS, que es un costeño, tiene conexiones también con Joaco. De hecho, el interventor de la nueva EPS que llegó era el director de Caja Copy, la EPS del régimen subsidiado de Atlántico. Y Caja Copy contrataba con una de las clínicas de Joaquín Gutiérrez. Bueno, entonces hay una serie de intereses que se mueven alrededor también de Joaquín y que seguramente pues estarán en el mapa, que ya empiezan casi que a dibujarse formalmente y pues que muestran como este círculo entrando a el Palacio de San Carlos, porque ya no es la casa de Nariño. Joaquín Gutiérrez tiene una foto por ahí reciente que sale, esta está ahí, esta perfecta. Es el de la derecha, está con su esposa, Abelardo también está con su esposa, la primera dama. Joaquín pues ha salido un poco del anonimato reciente, él ya había tenido, digamos, un pinita en la política regional del Magdalena, había sido precandidato del Centro Democrático de la Gobernación, no funcionó eso, coordinó lo de Oscar Iván Zuluaga en el 2014, no funcionó eso, se había desaparecido un poco del mapa, regresa recargado con Abelardo y va a ser una cara muy conocida en este gobierno, además porque también suena o sonaba, o yo no sé si sigue sonando para el tema de Ecopetrol. Sí, estas son versiones todavía muy desde lo que se está, lo que las versiones que están corriendo como en los pasillos del poder. Inicialmente sonaba como presidente de Ecopetrol, pero al parecer ya ese tema se está enfriando y pareciera que lo quieren nombrar más de presidente de la junta directiva. Pero casi que todo está ligado a que él decida casi que empezar a figurar alrededor de eso. Que vamos a ver si esa decisión, si ese paso lo termina dando formalmente o si decide volver a la trasescena.
Desarrolladora Salguero es la empresa inmobiliaria que tiene Gutiérrez, además de los negocios en el tema de salud. Hablemos de otro personaje, Ginette, que también va a ser clave, que es amigo y que va a ser importante en el relacionamiento que va a tener Abelardo de la Espriella con las Cortes y con la justicia, y es Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional. Sí, es defensor del pueblo que casi que es conocido por la grabación que no salió bien, Salió mal. salió mal, y que es muy amigo de Abelardo de la Espriella y que va a ser básicamente su brazo, como bien lo describías. Es magistrado de la Corte Constitucional, tiene más aspiraciones y seguramente él se podrá mover conectando el poder judicial con el ejecutivo, que es casi que donde Abelardo tiene sus orígenes, ¿no? Pues siendo abogado litigante, ahí era donde se movía. Camargo seguramente será la fecha importante en ese cargo. Y hay otra cosa ahí añadiéndole a lo de Camargo, y es que ha dicho en círculos muy cercanos, y lo conocimos por varias fuentes en la silla, que ha dicho que quiere ser fiscal general de la nación. Dentro de 2 años o año y medio, más o menos termina el periodo de Luz Camargo, se va a abrir la convocatoria, y Camargo tiene muy buenas relaciones con las Cortes, que son las que ternan, eh, y de las cuales después el presidente va a tener que tomar también decisiones. Entonces también para tener en cuenta Camargo en esa discusión. Hay otro grupo, Ginette, saliendo un poco de los amigos, que igual ahí tenemos más amigos, ¿no? Carlos Suárez, el estratega, Carlos Sánchez, su concuñado, Héctor Damaris, el oso, Yogi. El oso Yogi, Héctor Amárez es casi que uno de estos personajes que aparece cada tanto y cuando aparece suena mucho. Porque hay Héctor, algo. porque hay algo. Héctor Amárez casi que era la mano derecha de Alex Char en su segunda alcaldía. Lo podemos ver ahí Ellos terminan peleados y Héctor Amárez alcanza a anunciar en un comunicado público que tiene pruebas de corrupción de Alex Char. Ujú. Digamos que todo lo que había reportado la silla alrededor de Amárez es que él también participaba de esos acuerdos irregulares, pero pues la versión que él dio es como, yo tengo información, cuando la fiscalía lo llamó para que declarara formalmente, no salió al final, pero pues es algo que casi que dejó sentada su carta sobre que sabe cosas de los Char, y los Char pues son uno de los grupos políticos que le apostó de primeras a la candidatura de Abelardo de la Espriella, que pues logró puesto preferencial. Seguramente de Amaris y del oso, ya que estamos en la era del tigre y de muchos animales políticos, parafraseando, va a aparecer. Y datico, Amariz fue socio de Abelardo de la Espriella en el restaurante que tenían en Miami. Ese restaurante ya cerró, pero ahí quedó la relación comercial. Eso me da pie para pasar a los socios. Hay unos socios, Ginette, que están también en este círculo de poderosos y que seguramente se van a mover o van a mostrar esos intereses de manera más pública. ¿Por cuál arrancamos? A ver, yo le pinto a Serafino ya, por ejemplo. Serafino terminó siendo muy conocido en la era Petro, aunque venía desde toda la vida, de hecho. Ujú. Tuvo figuración en el gobierno de Álvaro Uribe, cuando fue Pacific Rubiales. En el gobierno Petro tuvo un nombramiento consular en San Marino, una isla pequeña, un país pequeño, pero al final eso fue efímero. Y su mayor figuración fue alrededor del apartamento que compró Roa a precio de ganga, porque ese apartamento estaba a nombre de Serafino Diácono cuando fue comprado. Serafino niega que él haya mediado en la compra, pero así fue como casi que salió del anonimato general. Ujú. Alrededor de ese escándalo, es un empresario petrolero que ha tenido intereses en muchas empresas. Arrancó en Pacific Rubiales, que se quebró y que incluso se quebró en medio de rumores de malos manejos. Esas fueron las versiones que se dieron en ese entonces. Luego figuró en NG Energy, empresa que tiene también intereses de exploración y explotación. Ha figurado en Iris Mining, que es una empresa minera que tiene Ujú. intereses en el páramo de Santurbán. A la que le Eh, acaban de tumbar la resolución de limitación que ha hecho el gobierno Petro. Exactamente, que entonces habilita una zona que ya habían dejado protegida, que bueno, hay que ver cómo se cruza directamente con la zona que tiene habilitada Iris Mining en ese sector de Santander. En Denarius Metals también tiene intereses, que son temas también de minería. Entonces es un empresario que además de que tiene toda esa gama de intereses, también ha sido socio de Abelardo de la Espriella, es socio a través de su empresa de licores que se llama Ron Defensor. ¿Que Em, sigue dando pérdidas todavía o ya empezó a repuntar? la última vez que revisamos eran más pérdidas aún. Em, y Agua amargo, ¿no? y además, Serafino es amigo personal
de Abelardo, por ejemplo, hay una publicación en la que el presidente, ahora presidente, le dice, le agradece a Serafino por unas vacaciones por allá en 2020, 21, 22, en la que se toma una foto con Bill Clinton y su familia al lado de un helicóptero y dice como gracias a mi querido Serafín, a mi querido amigo Serafino Diácono por estas vacaciones tan inolvidables y por permitirnos conocer al presidente Bill Clinton. Los petroleros colombianos son muy dados a costearle vacaciones a los presidentes, ¿no? ¿Petro tuvo alguna vacación? ¿El tema de Italia de Petro cómo fue? Sí, Parecido. también, sí, fue su cuñado, perdón, su compadre, Danilo Romero, le financió un viaje a Florencia para celebrar la victoria Y Danilo presidencial. Romero después terminó con... Terminó muy involucrado en el sector petrolero. Hubo varias denuncias alrededor de su influencia en una de las filiales de Ecopetrol y además se ganó millonarios negocios en Venezuela con un bloque que está muy cercano a Arauca y en el que pues él tuvo toda la mediación y participación incluso con varios amigos de Petro, incluido Manel Grau, uno de los catalanes que nacionalizó. Entonces, lo de los petroleros llevando vacaciones a los presidentes no cambia con Abelardo de la Espriella. En esa línea también está Federico Restrepo. Sí, que además es socio de Serafino Diácono. Ujú. Casi que son de la misma línea. Federico también es accionista del Ron Defensor a través de otra empresa que se llama, creo que Black Swan, si no estoy mal. Sí. Eh, sí, bueno, ahí me corriges, pero Givenchy, Givenchy y Black Swan es la de Serafino. sí. Y entonces es básicamente la misma línea, es otro petrolero que se suma y que pues cuenta ahí los intereses o más bien que amplía la gama de interesados en un sector que Abelardo pues se eligió con el mandato de reactivar. Entonces vamos a ver eso cómo empieza a jugar en todas estas fichas de poder petrolero. Mi hermano y mi amigo, lo escribe de la Espriella, contamos aquí en el perfil de Federico Restrepo. Vámonos a otro que tuvimos en el radar y que lo tenemos en el radar, pero todavía no lo hemos podido explorar mucho más, y es Jaime Dávila. Sí, él es otro de los socios y amigos. Hay casi que una línea de empresarios que es socia y amiga. Sí. Y en esa línea, Jaime Dávila es un empresario petrolero que se encarga incluso del tema de carga de hidrocarburos, sí, de transporte. Que de hecho, pues en uno de estos barcos famosos en los que Abelardo apareció en medio de su Tras el triunfo de la primera celebración, vuelta. tras el triunfo de la primera vuelta, pues bueno, uno de esos barcos era de Jaime. Él, como decíamos, también es asociado a Abelardo a través del Ron Defensor y también tiene además muchos intereses porque detrás de él no es solo una, sino hay como 4 empresas. Sí, se las menciono aquí por encima. Río Nuevo S.A., Petromac Petroleum, Sociedad Portuaria La Gloria de Colombia, ahorita hablamos de esa, y Big River, Flora Naviera, Entonces, Flota Naviera. entonces acá ya estamos hablando de, solo en el sector petrolero hay intereses de extracción, de exploración y de transporte. Falta de la comercialización. Le mencionaba Sociedad Portuaria La Gloria de Colombia porque esa está en el Cesar, es un puerto minero carbonero que también va a ser clave en esta movilización minera de Colombia, de un sector que Abelardo de la Espriella quiere reactivar. Un último socio, mencionémoslo, Ginette, Fidel Ernesto Vargas. Bueno, Fidel es otro de los socios del Ron Defensor. Fue nombrado viceministro. Amigo de copas, entonces uno puede decir que son todos ellos. Sí, pues, por lo menos de intereses, de Intereses en producción, copas. sí, de Ajá. producción de licores. Es viceministro. Entonces, me recuerdas Comercio y Turismo. de Comercio y Turismo. Mauricio Gómez. También tiene intereses en el sector inmobiliario. Es casi que una de estas personas que es cercana al círculo. Nuevamente aquí, como lo que hicimos fue tratar de mostrar es el círculo con intereses, no el círculo de todos los mismos, sino los intereses que se están jugando. Él pues tiene estos intereses en construcción, en temas inmobiliarios, que pues también plantean otra gama sobre la que se tendrá que jugar. Hay unos que son más poderosos que otros. En la silla vacía solíamos o solemos a veces determinar qué es un superpoderoso. Esto es muy sillas regionales, ¿no? Muy silla santanderiana, silla sur, silla pacífico. Sí. Si llegan a la silla vacía recientemente, antes existían sillas regionales. Ginette es la fundadora de la silla santanderiana.
Entonces hay unos superpoderosos, Ginette, que esos, si bien ya son conocidos, digamos, tienen unos poderes que sobrepasan inclusive la influencia de un gobierno nacional. Sí, Por ejemplo, ahí está Gabriel Gilinski. sí. Entonces, y casi que estos son los vintage, ¿no? Desde el nombre hasta los que siempre están cuando no importa el poder. Entonces, Gabriel Gilinski, que es uno de los, es el hijo del hombre más rico de Colombia, Jaime Gilinski. Los Gilinski son una familia que tienen intereses en casi todo tipo de sectores, alimentos, financieros, medios de comunicación. Pues Gilinski es el dueño de Gabriel Gilinski es el dueño de Semana. Em, es casi que un poder detrás del poder y al que le gusta mover, ¿no? O sea, casi que hay gente que está detrás del poder y no se mueve, porque pues solamente cuando quiere determinadas cosas. Gabriel tiene un perfil mucho más activo alrededor de eso, le gusta mover los hilos seguido. Entonces, después de que, como tú contaste, financió la campaña de Vicky Dávila, La colección de firmas. la recolección de firmas de Vicky Dávila, pues volvió, pues hizo que Vicky volviera a Semana, luego reconcilió a Vicky con Abelardo de la Espriella, como contamos también aquí en La Silla, una investigación de Daniel Pacheco, 133 videos de la revista Semana fueron publicados en las redes de la revista Semana, que eran de la campaña de Abelardo de la Espriella sin ningún tipo de edición, sin ningún tipo de, ni siquiera Filtro análisis periodístico, Iba con el exactamente. logotipo, como Tal cual, marcar, exacto, eso pues, y no se presentó como publicidad política pagada, que es lo habitual en los medios de exacto. comunicación. Sí, es el deber ser. Eso no pasó, entonces casi que Semana se convirtió en un megáfono de propaganda de la campaña de Abelardo de la Espriella, que seguramente su gobierno va a estar muy ligada a él. Lo vimos a Gabriel en la Papá e hijo posesión de estuvieron en la Abelardo posesión de con Abelardo. Jaime, felices, alfombra roja, invitados, etcétera. Es una Entonces, VIP. zona VIP, eso muestra, digamos, esta cercanía, pues tener a Gabriel Gilinski de aliado, pues representa también una variopinta gama de intereses. Entonces estábamos nombrando financieros, alimentos, construcción, Medios de medios de comunicación. comunicación, y todo eso, pues vamos a ver cómo le funciona, incluso porque además los Gilinski tienen negocios con el Fondo Árabe, con Mubadala, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema que seguramente, o pues vamos a ver cómo Abelardo juega con eso, o si pues al final la avanzada de Gilinski termina generando réditos Sí, igual más a sus Gilinski no negocios. pierde porque con Petro le fue muy bien en este acercamiento con los árabes, ahí finiquitó todo el tema de la OPA con Nutresa, etcétera. De los Gilinski, déjeme contar, y es que la nueva directora de Prosperidad Social que va a manejar un platanal, se llama Sandra Suárez, hizo parte de la junta directiva de Semana, trabajó para los Gilinski, fue la gerente de la campaña de Vicky Dávila. De la gerencia de la campaña de Vicky Dávila salió, después se anexó a la campaña de Abelardo de la Espriella, y ella dice que lo hizo en moto personal. Nosotros contamos aquí que era como una especie de avanzada de Gilinski, y ahora que Abelardo de la Espriella gana con el apoyo de los Gilinski, Sandra Suárez es la directora del DPS, que ahí puede haber una pista, Gine, y es que como los Gilinski tienen negocios en el sector financiero, Financiero. en el DPS, las transferencias monetarias de subsidios y apoyos a la población vulnerable se hacen a través de ese tipo de... De plataformas y con la creación de Breve y como que el Nequi que ya es para todos los bancos, sí, claro, ahí es donde se puede jugar la primera prueba de fuego o casi que más bien, casi que la prueba ácida sobre la avanzada del sector financiero de Gilinski en las finanzas, en cómo se reparten los subsidios del Estado. El banco de los Gilinski también le prestó plata a Abelardo en la campaña, y Sandra Suárez en el acto de posesión estuvo sentada al lado de los Gilinski, viendo en la pantalla cómo Abelardo daba su discurso desde una guarnición militar. Otro superpoderoso, Ginette. Este es un clan, es una familia política, son los Daes. Sí, casi que son como los Gilinski, es una familia con mucha plata, que es de Barranquilla, que casi que salió nuevamente desde del anonimato en la segunda alcaldía de Alex Char, Ujú. básicamente porque intereses y empresas ligadas a ellos empezaron a ganar muchos contratos que terminaron haciendo parte del milagro barranquillero, que era como Alex Char también denominaba su transformación a la capital del Atlántico. Utilizaba gorra, bueno, sigue utilizando gorra, como Sí. Abelardo en campaña.
Pues, como digo. Y los DAEs tienen una serie también enorme de intereses. Su empresa más famosa es Tecnoglass. Tecnoglass es una empresa que se dedica a fabricar vidrios de manera industrial. Cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y han enfrentado críticas, escándalos. Ellos han negado que sea cierto, pero han aparecido informes relacionados con que, por ejemplo, esa empresa tenía doble contabilidad. Los Gilinski dicen que no, que eso es falso y que eso hacía parte de una campaña de desinformación, pero pues ahí están las dudas y las críticas que se han planteado. También el origen de los DAEs ha sido cuestionado, o más bien ha estado rodeado de sombras que han sido cuestionadas. Entonces, por ejemplo, se los liga muy a inicios de su despegue con hechos probablemente ilegales relacionados con narcotráfico y demás. Ellos también han negado esa responsabilidad. Y no tienen ninguna condena, pues ningún fallo judicial que... Exacto, entonces pues es así, solo que pues son un suprapoder, están en Barranquilla, son amigos de Abelardo de la Espriella y también se están jugando sus intereses, pues o más bien están poniendo sobre la mesa sus intereses cuando llega este nuevo gobierno, que pues le gusta mucho andar con sus amigos, porque está claro que no le abre el círculo a todo el mundo, sino... Es un círculo muy cerrado. Los DAEs, de hecho, donaron materiales para la construcción de la sede alterna de Abelardo en Barranquilla, que todavía falta que pase por el Congreso montarla como sede alterna, pero digamos, Abelardo de hecho que quiere gobernar desde allá o al menos mandar desde allá por unos días. Y esa es la prueba de la alineación. Entonces es como, presidente, quiere Palacio ¿Qué acá, necesita? se le tiene. ¿Cuántas ventanas al mundo requiere? Se le tiene. Exactamente, entonces pues vamos a ver cómo juega eso. Igual los DAEs también juegan en varios lados, ¿no? Así como Gilinski se acomodó con Petro, pues los DAEs también aparecieron en la campaña de Petro, perdón, así, también aparecieron en la campaña de Nicolás Petro. Petro dice que en algún momento E iban a incluso en los aceptar. Petrovideos se habla de que los DAEs pagaron la jefe de prensa un rato de la campaña de Petro, ¿no? Entonces esto es casi que estos superpoderosos, ¿no? Son Están detrás de suprapoderes que todo. están detrás de todos. No importa quién esté en el poder, ellos están detrás del poder. Los DAEs tienen intereses también en el alumbrado público, ¿no? Sí, tienen concesiones de alumbrado público. Y toca Y ver si compiten con Euclides, con Turco. de hecho, es casi como que si ellos tienen casi que repartido el mapa un poco en sus intereses. Hay que ver si con este nuevo gobierno quieren peleárselos o si siguen con esta distribución que ya han hecho de muchas concesiones de alumbrado público, tanto en el Caribe como en el Pacífico, en los Santanderes, cosas que hemos reportado tú y yo desde hace años ya. Desde las sillas regionales, en algún momento que existieron. Y hay un último grupo, Ginette, que es el de los aliados políticos, en el que si uno hace los circulitos, están los Char como socios, como amigos y como aliados políticos. Hablemos de la casa Char, que uno puede decir perfectamente que puso varios ministros en este gobierno. Sí, la casa Char, bueno, el patriarca es Fuat, Don el Juan, como le dicen. Don Fuá, sí. Incluso hay unos que le dicen tío Fuá. Tío Juan. Los Entonces, jugadores de Junior le dicen tío sí. Juan. Entonces, está el patriarca, Fachar. Fachar tiene varios hijos. El que le ha ido mejor en la política es Alex Char, está Arturo Char, que ahorita está enfrentando un tema judicial por compra de votos. Y esta familia es dueña de un conglomerado que también incluye temas financieros con Serfinanza, construcciones, medios de comunicación con las emisoras olímpicas, Las tiendas olímpicas. exacto, mercados con las tiendas olímpicas, alimentos. Entonces es una familia que también lleva un poder enorme, pero que además tiene una simpatía ciertamente grande en el Atlántico y pues en general en el Caribe. Ellos se montaron desde el inicio, como ya decíamos antes, a la campaña de Abelardo y justamente Abelardo pues los ha recompensado. Entonces estamos hablando de que Elsa Noguera, que es una de las manos derechas de los Char, ya tiene ministerio. Transporte. Además está, bueno, hay uno que es casi como uno y medio, ¿no? Porque Mauricio Gómez, a mí es como es, pero no es. Es casi Pues, como él, pero no tan él. pues creció con la estructura de los Char y se reconocía allá y fue uno de los que tendió puentes para que esa familia estuviera como tan de frente desde el principio cuando mucha gente todavía no creía en lo de Abelardo. Entonces Mauricio Gómez es
mitad y mitad. Exacto, es como 1.5. 1.5. Uno con Elsa, 0.5 con Mauricio Gómez a mí. Ujú. Y que además pues seguramente reclamará varios cargos en medios, pues casi que si tienen sede en Barranquilla, pues van a tener acceso directo al Que poder. igual en este caso lo más importante para luchar sería inversiones en Barranquilla, ¿no? Que el gobierno de Abelardo Lasprilla ya mandara mucha plata para obras en Barranquilla. De hecho, yo al principio creo que Mauricio Gómez anunció un proyecto de 200.000, 300.000 millones de pesos. A ellos les interesa es que les manden plata para ejecutar obras, porque con esas obras que hacen cimentan su popularidad en Barranquilla, que de todas maneras es un fenómeno raro porque ya existe algo que se llama el petrocharismo, que hablamos alguna vez por aquí con César Lorduy. Dentro de esos aliados políticos, vayámonos a otras regiones, Ginette. Entonces tenemos a un paisano suyo, Jaime Beltrán. Sí, Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, que fue el primero que se volvió trending topic No, en el gobierno de Abelardo de la Espriella por estar en un resort en Santa Marta mientras está el resto del gobierno tratando de sortear la emergencia. la emergencia del terremoto. Jaime Andrés Beltrán es un pastor de iglesia cristiana, la iglesia o sea, su papá fue fundador de una iglesia en particular en Bucaramanga. Arrancó en política siendo concejal en el Partido Liberal, sus votos eran específicamente los de su iglesia, o sea, como que casi cada 4 años él se religió varias veces. La gente sabía cuántos votos iba a sacar Jaime porque eran los de su iglesia De la comunidad. y los que exactamente le generaban la curul. Luego, después de la alcaldía de Rodolfo Hernández, que fue como disruptiva en Bucaramanga, hubo otro gobierno que terminó como de aplacar como este tema de un poco como el que traía Rodolfo y esa entrada la capitalizó Jaime Andrés Beltrán, que además pues, es amigo y es aliado político de varios de los clanes tradicionales de Santander, entonces es cercano a los Aguilar. Y se mueve en esa línea, ahora que llega como, pues en la campaña de Abelardo, él era candidato al Congreso, Estuvo en la lista de Salvación Nacional. exactamente, y se sale en la mitad para ir a gerenciar la campaña, perdón, para ir a gerenciar, el cargo era gerente de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella, y terminó casi que siento como un enlace entre toda la comunidad cristiana y la campaña de Abelardo, que pues fue muy vocal alrededor de lo Se religioso. movilizó muchísimo alrededor de la campaña de Abelardo. Exactamente, le dan este cargo de ministro de Vivienda, en el que pues se va a jugar mucha plata, más con ahora que lo nombran después del escándalo, lo nombran gerente de la reconstrucción. Entonces, pues, por esas manos van a pasar mucha plata, Una hay que reconstrucción ver cómo lo administra. que vale 30 millones de pesos. Sí, seguramente pues no alcanzarán a invertir todo eso, pero es un cargo que entonces se da por hecho manejar muchos recursos en un gobierno que le abrió completamente o que está jugado en un sentido con las comunidades cristianas, católicas, con toda la religiosidad alrededor del gobierno. Además, porque el alcalde que hay en Bucaramanga le sigue también la línea de Beltrán. Así es cierto, sí. A Beltrán no es que se le hubiera acabado el periodo como alcalde de Bucaramanga, lo destituyen por doble militancia. Le anulan la elección, es jurídicamente el término. Exacto, sí, le anulan la elección por doble militancia, hacen unas atípicas y eligen a un señor que se llama Cristian Portilla, que pues es cuota de Jaime Andrés Beltrán. Y por ejemplo, en la campaña de Abelardo, durante la campaña de Abelardo, medios regionales contaron cómo la alcaldía estaba obligando a contratistas a asistir a reuniones, con boletería numerada y demás. Entonces, pues eso Como con muestra Lonchar en Barranquilla también. el nivel de compromiso, sí, entonces el nivel de compromiso se jugó con burocracia un poco y también con los charbazo, es cierto. Pidamos compromiso para que suene menos corrupto. Hay No otros. estaba intentando que fuera menos corrupto, sino que así es como funciona la transacción Sí, entre ellos. el tema del clientelismo político no distingue de religión. Exacto. Hay otro aliado regional, vámonos para Antioquia, hay dos. Uno es, por ahí está la foto, Federico Gutiérrez, otro de los que se la hubo desde el principio por Abelardo de la Espriella. Sí, casi que ese es, casi que fue uno de los cuadros de Abelardo de la Espriella en las regiones, pues, perdón, en Antioquia particularmente. Casi que lo que tuvo Abelardo, aun cuando habla de los nunca, pues es que tuvo a uno siempre movilizándole,
votos, burocracia, y eso pues se ve reflejado durante las elecciones. Fico gana además con dos cargos de alto perfil en el gobierno, a su hermana y Juliana Gutiérrez, designada ministra de Deportes, y la ministra de Trabajo, Natalia López, hizo parte de la lista de Creemos, el movimiento de Fico al Senado. Esa lista no se quemó, pero le hizo un daño al Centro Democrático porque esos 400.000 votos que sacó esa lista de Creemos le faltaron al Centro Democrático para tener 20 senadores. Es decir, Fico ha sido aliado del uribismo, pero el Centro Democrático todavía le cobra que en estas elecciones pasadas se haya abierto. No le ha ayudado a Paloma, le ha ayudado a Abelardo. Curioso porque hace 4 años el Centro Democrático fue el que cargó la candidatura de Fico Gutiérrez. Ah, que hay que decirlo, hace 4 años cuando Fico fue candidato presidencial, Abelardo estuvo en la campaña. Entonces, sí, esa conexión viene desde allá. igual acordémonos que Fico también quería negar al uribismo hace 4. Pero bueno, más allá de esa relación conflictuante y de tira y afloje Sí. entre ellos, lo que está claro es que Fico se montó a la derecha que representaba a Abelardo para estas elecciones, y que claro, le jugó y ahora tiene una compensación y vamos a ver eso cómo juega en 2027, que es donde se van a disputar ya el poder más local, que está anclado en los intereses regionales y por eso es tan clave tener al regional importante en los cuadros propios. Que de hecho Fico se reunió esta semana con Abelardo de la Espriella. La explicación oficial es que Abelardo quería conocer la experiencia de Medellín y de Antioquia con el tema de reconstrucción y pidió consejos. Las versiones no oficiales dicen que estaban hablando también de política. Carlos Andrés Río, que también es de Medellín, Antioquia, nuevo director del DAPRE, está siendo designado en algunos fondos especiales en los que no hay cabeza todavía. Fue el gerente de la campaña, bajo perfil, pero también tiene intereses. Sí. Los intereses de él también son en construcción, inmobiliarios. La hermana de él fue tesorera de la campaña de Abelardo, es decir, no hubo uno, dos, Dos Ríos Puertas. dos ríos puertas en la campaña de Abelardo de la Espriella, además de su entera confianza, ¿no? Porque estos son los cargos que va a perseguir el Consejo Nacional Electoral si deciden, si empiezan a existir denuncias alrededor de la financiación de la campaña y de Él como plata gerente y la imprecificada. hermana como tesorera. Exactamente, entonces una sola familia casi que va a responder por la integridad de las cuentas de la campaña de Abelardo de la Espriella. Eso muestra el nivel de confianza que les tiene. La hermana de Abelardo tiene intereses en el sector, perdón, de Abelardo, de Carlos Ríos, tiene intereses en el sector minero. Trabajó mucho tiempo en Mineros S.A. Exacto, entonces, digamos, aunque no se habla, en este caso no estamos hablando de intereses como accionista, sino que tiene conexiones directas con ese sector, eh, algo que pues les funciona a los amigos de ella. Sí, en el sector del que viene. Exactamente. Y Carlos, inmobiliarios, de construcción, tiene una empresa que comparte con sus hermanos, con esta hermana y con otro hermano, que pues justamente se mueve en ese sector. Parte de lo que promueve el gobierno de Abelardo de la Espriella es otra vez como reactivar todo el tema de infraestructura, exactamente. Vamos a ver si la plata alcanza para tanto, pero es aquí, es en ese campo donde también se pueden empezar a tejer intereses sobre los que habrá que poner lupa. Los Ríos Puertas han sido accionistas de una empresa que se llama Estaco, que se dedica a la fabricación de estructuras metálicas. Y aquí hay otra cosa, Ginny, y es que los hermanos Ríos Puertas, tanto el gerente que es Carlos como la tesorera que fue Ana María, perdón, prestaron plata a la campaña. Ah, sí, es cierto. Los dos, cada uno prestó uno de 700 y el otro de 800 millones. 767 y 897 millones, es decir, entre los dos hermanos prestaron 1.600 millones. 1.600 millones de pesos. Bueno, de entrada, si prestaran la plata, eso significa que no entran pobres al Al gobierno. círculo. Y que pues habrá que ver si después de que Abelardo y la campaña reclamen la reposición, se empiezan si se les devuelven esos recursos o cómo termina funcionando esa caja que le dieron a la campaña de Abelardo cuando la necesitaba. Porque aquí en hacer la cuña, cuando Abelardo se lanzó, decía que él únicamente iba a financiar su campaña de dos maneras, ¿no? Uno, con créditos que iban a recuperarse después con la reposición de votos, y después con la financiación de su proyecto inmobiliario aquí en Bogotá, el de la zona T, que todavía no ha avanzado, pero que usted contó que eso estaba como en planos. Sí, no, en realidad ni siquiera está en planos, ese es el tema. Él anunció que la estrategia de venta le daba para financiar su campaña, y que había un sold out, eso lo anunció en enero de este año, Ya justo estaba cuando en campaña. arrancaba, exacto.
Y en junio llamamos a preguntar y nos ofrecieron apartamentos. Todavía están Entonces, vendiendo. no había ningún sold out. Y más allá de eso, ni siquiera había licencia de construcción radicada en ninguna curaduría de Bogotá. Lo que máximo que encontramos fue que pidieron un concepto a una curaduría para saber qué se podía hacer ahí. El proyecto en realidad solo está en fotos en la Render. página, exacto. Es un proyecto de render de la página de hablar. Esa construcción se llama de la Espriella Collection. Y les aparece Joaquín Gutiérrez como uno de los desarrolladores inmobiliarios o constructores, como le quiera. Exactamente. Eso Entonces, no hacía la es cuña de interesante. que Abelardo dijo inicialmente que se iba a financiar con créditos, después con ese proyecto inmobiliario, pero al final terminó recibiendo plata prestada de los Ríos Puerta, que representa 1.600 millones de pesos, pues que seguramente la reposición de votos los van a devolver. Y el proyecto inmobiliario no fue el que le financió la campaña. Eh, Fueron los bancos al final con los de hecho, un créditos. crédito también de Gilinski para la segunda vuelta. Dos socios, dos aliados políticos finales, Ginette, Iván Duque. Bueno, el expresidente Duque está pisando fuerte en temas ambientales. En este caso es muy importante por lo que representa el interés sobre la Amazonía. Además, en un momento en el que la Amazonía está siendo vigilada. Entonces, Duque el interés que representa es casi que una relación multilateral en función de la Amazonía y la capacidad de gestionar recursos. Además, pues tiene funcionarios aliados, pues el vicepresidente Pues viene. fue 2 veces ministro en su gobierno, de Comercio y Exactamente. de Hacienda. Entonces, y Duque está distanciado del uribismo, entonces casi que el expresidente Duque se matricula en la derecha de Abelardo, sin decirlo vocalmente. Todas las pistas muestran eso Todos por los ahora. caminos conducen. Sí, y vamos a ver si en poco tiempo ya se vuelve un poco más vocal esa figuración. Estos son los poderes de los que vamos a estar pendientes. Hay una frase que me gustó en esa historia y es: pocas cosas revelan más de un político que las personas que integran su primer círculo de poder. Lo contamos en esta historia, lo escribimos con Ginette Prieto y Ana León. Ya en modo de conclusión, Ginette, ¿de qué hay que estar pendientes con este círculo? Puntualmente. Sectores que tengan interés. Clarísimos: hidrocarburos, minería, transporte y construcción. Y las relaciones con Estados Unidos. Por supuesto, sí, ese casi que es una sombrilla de muchas cosas que pueden ocurrir La alrededor. doble relación, ¿no? Dejamos la institucional con el gobierno de los Estados Unidos y la política con el sector republicano maga un poco más radical. Sí, exacto, sí, que va a ser incluso gran parte de las cosas que ocuparán nuestra atención en la unidad investigativa junto contigo, Jer. Ginette Prieto es la coordinadora de la unidad investigativa de La Silla Vacía. Yo soy Gers Notiz. Ahora trabajamos juntos con Ana León. Vamos a estar ahí muy pendientes. Si les gustan estos contenidos, compártanlos, denle like, suscríbanse, propóngannos temas, denos feedback, denos cosas para mejorar o cosas para estar pendientes. Esto es desde la redacción de La Silla Vacía. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. En el Congreso, Amazonía es el paraíso. presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.